Ya, entonces vamos a comenzar el problema 1. Ya, tenemos tres circunferencias, ahí nos da el gráfico en el problema. Tenemos que hallar esa relación, ¿no? Voy a seguir lo que dice el tutorial. El tutorial nos dice notar que... Ya. Ya bueno, como estamos haciendo eje radical, creo que es evidente para todos que estos segmentos concurren, ¿no? Ya, ahora podemos hallar A1, B2 en función de ciertos ángulos o de cierto ángulo. El ángulo que vamos a usar esta vez va a ser este de aquí. A esta circunferencia le voy a llamar C1. Esto va a ser C2, C3. Ya, entonces, ¿cuánto valdría A1, B2? Sería 2 veces el radio de C2, que le voy a llamar R2, por el seno de alfa, ¿no? Simplemente estoy usando esto de aquí, si el radio es R, este es alfa, este es 2R seno de alfa. Por esto, ¿no? 90, R alfa y calculas. Ya, ahora lo que va a pasar es que en el triángulo A2B12C2, voy a poner al costado. Tenemos esto, ¿no? Acá está B2, A2, C2. Este ángulo alfa, viéndolo en este gráfico de aquí, va a pasar aquí por la circunferencia C2, ¿no? Entonces, aquí va a estar alfa. Ya, ahora vamos a calcular A2B2, pero ¿cuál es? A2B1, ¿no? A2B1 en función de este ángulo. Este ángulo va a ser beta. Como ya se pueden dar cuenta, ese ángulo beta también va a estar aquí. ¿Y cuánto vale el lado A2B1? Sería 2R2 por seno de beta. Para no usar tantos ángulos, tantas variables, voy a llamar este alfa 2 y este alfa 1, ¿ya? Se me van a acabar las letras. Este es alfa 1 y este es alfa 2. ¿Ya? Entonces aquí va a ser alfa 1 y este va a ser alfa 2. Ya bueno, análogamente podemos calcular el B1C2, C2B1, ponerlo B2C1. B1C2 vamos a calcularlo en función del ángulo de acá. ¿Ya? Entonces ese ángulo va a pasar aquí. Lo voy a llamar beta 1. Entonces ese lado, B1C2,
va a ser 2R3 por seno de beta 1. Ahora B2C1 y vamos a usar para ese lado este ángulo de aquí, ¿no? Que vamos a llamar beta 2. Entonces sería 2R3 seno de beta 2. ¿No? Aquí vamos a poner teta 1 y teta 2 ya, para calcular los otros lados. B1, perdón, es A1C2 y A2C1, ¿no? Ese va a ser calculado con el ángulo teta 2, el A1C2. Va a ser 2R1 seno de teta 2 y el otro va a ser 2R1 seno de teta 1, ¿no? Ahora de aquí, en este triángulo, teorema de Seba, seno de alfa 1 por seno de beta 1 todo sobre seno de alfa 2 seno de beta 2 por seno de teta 2 es igual a 1, ¿no? Reemplazando lo que nos queda aquí, bueno, lo que nos debería quedar, reemplazamos con todas estas ecuaciones y debería salir, ¿no? Y vamos a llamar a esto alfa, no, 1, esto va a ser 2, esto va a ser 3, 4. Bueno, ya ustedes lo pueden operar, ¿no? De 1, 2, 3 y 4. Concluimos, ¿no? Los 3 y 4 se cumple eso. Y ya está. Entonces, ¿en qué usamos eje radical aquí? Fue para decir que concurren esos dos lados, ¿no? C1, C2, B1, B2 y A1, A2. Si no hubiéramos sabido eso, no hubiéramos llegado a esto de aquí, ¿no? El teorema de Seba. Y entonces, está bien, ¿no? Recuerden que pueden hacer preguntas. Las sesiones están hechas para que hagan las preguntas. Si algo no se entendió, antes de pasar al problema 2.
A ver, ¿alguien le salió el problema? Según lo que dice en el tutorial. Ya. Este es L1, este es L2. Ya, lo que vamos a suponer, vamos a seguir siempre el tutorial, ¿ya? Bueno, aquí no me va a alcanzar. Así que voy a prolongar así, ¿ya? Medio raro. Hay que alcanzar el gráfico. Ya, lo que vamos a probar es que si este es el punto X, el punto de corte, eh, entonces, ajá, entonces, vamos a probar que XQ es igual a XR. Eso va a ser simplemente con ángulos, ¿ya? Para los que han visto homotesia, debe ser muy fácil ver eso, ¿no? Cuando hemos visto homotesia, simplemente vamos a llenar ángulos. Ya, a ver, vamos a llenar este de aquí. Mm, yo no. Es más sencillo, creo. ¿Eh? Este ángulo de aquí vamos a llamarle teta. Estoy viendo qué ángulos los hacen más sencillo. A ver, vamos a ir llenando nada más. Debería salir simplemente llenando ángulos normales, ¿no? A ver, a este vamos a poner alfa. Este va a ser alfa. De beta voy a poner un costado nada más. Beta.
Si alguien puede, si alguien ya lo hizo, igual puede decirnos, ¿no? Para hacer esto más rápido. Ya bueno. Vamos a poner entonces estos puntos de acá. Y use X, ¿no? Puntos C y D. Unimos esto de aquí. Eso. No necesariamente concurre, ¿no? Probablemente sí, pero no necesariamente. Bueno, lo que debería pasar aquí es que este ángulo debe ser alfa, ¿no? Pero ese es alfa porque vamos a ponerle C y F. Vamos a ver, vamos a probar un poquito, ¿ya? Lo que voy a probar, bueno, lo que estoy intentando probar ahora, es que el cuadrilátero CDEF o FE es cíclico. Ahora van a ver por qué. Ya, vamos a usar homotesia indirectamente, ¿ya? Pensaba que era más rápido esto de llenar el ángulo. Creo que debería aumentarle un ítem al tutorial, por si acaso. Ya. A ver, el triángulo es más pequeño. El triángulo E'PE es semejante al triángulo F'PF, ¿no? Bueno, son triángulos isósceles con los mismos ángulos aquí. ¿Ya? Entonces, las circunferencias es omega 1 y omega 2. Son de esa forma, ¿no? Este es el triángulo PE'E. Omega 1 es tangente a este lado, en E' y a este lado en E. Y eso define la circunferencia omega 1, ¿no? Para el otro triángulo que tenemos, que es PF'F, tenemos la circunferencia omega 2, que es tangente a este lado, en F', y al otro lado, en F, ¿no? Y eso define omega 2. Entonces, para todos es claro de que
omega 1 y omega 2 son homólogas, ¿no? Homólogas quiere decir que están definidas de la misma forma para estos dos triángulos que son semejantes. ¿Ya? Entonces, si yo trazo una línea, bueno, un rayo, digamos que forme con este ángulo un ángulo teta, corta aquí en un punto D, ¿ya? Ese punto va a tener su homólogo aquí, ¿no? Que ya tenemos que las circunferencias son homólogas. Se va a hacer D', pongamos entre comillas. Que va a ser R porque para definir su homólogo voy a tener que este ángulo va a ser el mismo de aquí, ¿no? Va a pasar aquí, justo este. De esa forma tenemos el homólogo de D aquí. Y ahora, ¿dónde está esto en el gráfico original? Este ángulo sería el teta, ¿no? Aquí está D. Y ahora en el triángulo más grande, todo eso, otra vez tenemos el ángulo teta. Y acá está su homólogo, ¿no? Ya, ahora tenemos dos puntos homólogos aquí, que son el E y el punto D. Ya vimos que este es R. Entonces F es homólogo de E y R es homólogo de D. Entonces, este ángulo que se forma aquí va a estar aquí también, ¿no? Entonces, voy borrando esto ya. No, esto no voy a borrarlo. Esto es E', CP'. Entonces, si esos ángulos son iguales, quiere decir que si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí también va a ser alfa, ¿no? ¿Y aquí qué quiere decir eso entonces? Entonces, como el ángulo RCF ya es alfa, ¿por qué es alfa? Simplemente porque todo este arco es alfa, este ángulo debe ser alfa, ¿no? Nada más por eso. Bueno, como este ángulo es alfa, y el ángulo de EF también es alfa, ¿qué concluimos entonces? Que el cuadrilátero CDFE es cíclico, ¿no? Entonces, ese cuadrilátero es cíclico. ¿Y para qué voy a usar esto? Simplemente para decir que el ángulo CDE, como ya es beta, el ángulo que le corresponde, o sea, el choque y rebota, ahí, va a ser entonces el ángulo CFE, ¿no? Ese ángulo también va a ser beta. Como este ángulo es beta, todo este arco sería 2 beta, ¿no? El arco que estoy marcando. Entonces, este ángulo también va a ser beta. Entonces, el ángulo CRF va a ser beta. Y como ya se pueden dar cuenta, tenemos ahora que el ángulo DQX es alfa más beta, ¿no? Acuérdense que este ángulo también es alfa. ¿Quién más vale alfa más beta? El QRX, ¿no? QRX es este de aquí. Igual a él. Los dos son alfa más beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que QX es igual a RX. ¿Ya?
Ahora sí viene la parte ya para concluir, en la que usamos eje radical, potencia y eje radical. ¿Cómo usamos eso? Como X pertenece a L1, L1 es la tangente a omega 1 por Q, y además X pertenece a L2, donde L2 es la tangente a omega 2 en R. Quiere decir que la potencia de X con respecto a omega 1, lo voy a escribir así. Potencia de X con respecto a omega 1 es igual a potencia de X con respecto a omega 2, ya que es igual a XQ al cuadrado, ¿no? Ya. ¿Qué quiere decir que la potencia de X con respecto a omega 1 y omega 2 sean iguales? Lo que quiere decir es que X pertenece al eje radical de omega 1 y omega 2. ¿Ya? ¿Y quién es el eje radical de omega 1 y omega 2? AB, ¿verdad? La recta AB. Lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Omega 2, omega 1, su eje radical, ¿no? Hasta aquí. Entonces, X pertenece a B. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, L1, L2 y AB concurren en X, ¿no? Y es lo que nos querían probar. ¿Sí? ¿Todo claro? Al inicio tuve problemas para llenar los ángulos, ¿no? Para llegar a que XQ es igual a XR. Así que era más rápido. Si alguien sabe cómo hacerlo más rápido, nos puede avisar. Creo que tenía una forma de hacerlo más rápido, pero ahora no me acuerdo. La otra forma es simplemente usar homotesia y, de hecho, los ángulos salen directos, ¿no? El igual el te sale de frente. Como uno no hemos hecho homotesia, es feliz no usarlo. Voy a ir graficando el problema 3, ¿eh?
Ya. Creo que mientras ella está graficando lo hayan leído, ¿no? En que siempre les pido eso. M es punto medio, P es interacciones diagonales, conferencia que pasa por P y tangente a CD en M, corta en RQ. Nos dicen que BS es igual a DQ y ST es paralelo a B. Voy a ponerlo así por si acaso. Entonces nos piden probar que AT es igual a RC. Cuando viste el problema, lo primero que pensé fue, si tengo que estos dos segmentos son iguales, me piden probar que estos dos son iguales, y muy probablemente se cumpla que el cuadrilátero SRQT sea cíclico. Y para probar eso tenía que probar que SRQ y T tienen la misma potencia. Entonces traté de ver eso y me di cuenta de que no se cumple, pero me ayudó a decidir que este problema se le operando un poco con potencias, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ya, lo primero, ya dije que siempre hicimos el tutorial, que C y D tienen la misma potencia con respecto a omega, lo voy a llamar ya. Y la potencia de C con respecto a omega es Cm al cuadrado, ¿no? Y la potencia de C, perdón, de D respecto a omega es igual a dm al cuadrado. Como m es punto medio, digamos a que estos dos son iguales, ¿no? Entonces C y D tienen la misma potencia con respecto a omega. Ahora, las potencias de C y la potencia de D la podemos calcular de otra forma, ¿no? ¿Cómo sería? CR, CP es la potencia de C, sería igual a dQ por dP, y esto es la potencia de D. Ya. Ahora, por otro lado, tenemos que, vamos a poner además, dP por PD es igual a P por PC, ¿no? Ya. Eso es todo, creo. Sí, ya. Ahora vamos a usar, vamos a llamar a este 1 y a este 2. Primero voy a poner de 1 y 2. Y podemos obtener. Mira, acá hay un PC, acá hay un PC de P, de P. Entonces vamos a multiplicar, ¿ya? Si multiplicamos, ¿qué tenemos? CR por BP es igual a DQ por AP. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos poner ahora?
Vamos a ponerlo, vamos a arreglarlo un poco ya. Esto es BP entre AP igual a DQ entre CR. ¿El gráfico qué significa eso? Vamos a ir al gráfico ahora. BP entre AP es igual a DQ entre CR. ¿De qué otra forma podemos calcular PP entre AP? Ahí hay una paralela, ¿no? Los triángulos APB y el triángulo TPS semejantes, ¿no? Por la paralela simplemente. Entonces, BP entre AP, ¿a qué va a ser igual? A SP entre TP, ¿no? Entonces, le llamamos 3 a esa ecuación, 4 a esta ecuación. Entonces, de 3 y 4, ¿qué obtenemos? DQ entre CR es igual a CP entre TP. Ya, eso podemos ponerlo más fácil, ¿no? Este es SP entre TP. En vez de poner esa relación, podemos poner BS entre AT, ¿no? Es más fácil así. La otra relación que haya puesto también se cumple, pero es más fácil verlo de esta forma, ¿no? Esto entre esto es igual a esto de aquí entre esto de aquí. Otra vez es una simple semejanza. Ya, entonces cambiamos esto, sería BS entre AT. ¿Mm? Y ahora BS es igual a DQ, ¿no? Ese es el dato del problema. BS igual a DQ. Entonces, de aquí podemos concluir que AT es igual a CR. Eso nos pedía, ¿no? AT igual a CR. Ya, entonces lo que hicimos aquí fue primero darnos cuenta de que la potencia de C y la potencia de D con respecto a omega eran las mismas, obtener esta ecuación. Bueno, esta de aquí creo que es bastante simple de darse cuenta. Usar estas dos ecuaciones, llegar a esto y usar una semejanza, ¿no? Ya con esas ecuaciones, pues, concluir el problema. Pero no hay mucho que pensar aquí, ¿no? Pasamos al problema 4.
Sí, se pueden usar otras cosas. Eh, Quiero que me ayuden con algo. Todo está bien, ¿no? Se puede escuchar. Por favor, respondan si todo está bien. Todos pueden ver mi pantalla y escuchar. Sí. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, continuamos. Ya, a ver, este problema es clásico, ¿ya? De hecho, deberían de memorizárselo. Deberían saber ya que siempre DH es perpendicular a M. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a seguir el tutorial. Ya. Al D todavía no lo vamos a usar. Esto voy a ponernos abajo. Este es AM, ¿no? Vamos a definir un punto X en AM tal que XH es perpendicular a M. Sabemos esta es la perpendicular. Aquí está X. Ya, creo que muchos de ustedes ya saben de que el cuadrilátero BHXC es cíclico, ¿no? ¿Cómo se demuestra eso? Voy a poner al costado. Lema lo voy a poner ya. Bastante conocido es esto. Aunque es bastante conocido, creo que está en un examen, en una olimpiada. Deberían ponerlo a un costado así como lo estoy haciendo yo. Demostrarlo rápido, ¿no? Está la H, la mediana. Somos altura, ¿no? La demostración es, si mal no recuerdo, prolongamos esto. Como este es punto medio, vamos a hacer el clásico truco de paralelogramo. Hasta prima. Si este ángulo es alfa, el ángulo de acá también es alfa. Este ángulo también es alfa. Entonces, si este punto es X, ya tenemos que HX sea prima es cíclico, ¿no? Por las mismas paralelas del paralelogramo, este va a ser 90, ¿no? Estas son paralelas, tenemos un 90, este otro 90, entonces el cuadrilátero BHXA' también es cíclico, ¿no? Bueno, ya sabemos que solo una circunferencia pasa por 3 puntos. La circunferencia que pasa por HX y A' es la misma entonces. Por lo tanto, todos estos puntos son cíclicos, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner el resultado ya. El BHXC es cíclico, ¿no? Sencillo la demostración. No se olviden de que si está en un examen, mejor, por si acaso, pongan así en un costado de la prueba, ¿no? No es tan difícil. Ya. Entonces ya tenemos que, por el lema, el cuadrilátero BHXC es cíclico.
Pero ¿qué más es cíclico? Todos esos puntos, ¿no? Voy a trazar la circunferencia justo ahora. Ahí. ¿Por qué son cíclicos? Porque todos pertenecen a la circunferencia de diámetro AH, ¿no? Por eso. Ahora, como ya tenemos que BHX es cíclico, voy a trazar su circunferencia, para que se vea más claro. ¿Ya? Tenemos esas dos circunferencias. ¿Qué vendría a ser HX? Se voy a llamar omega 1, ¿ya? Omega 1 está a ser omega 2. Entonces, HX es el eje radical de omega 1 y omega 2. Ya está. Por otro lado, vamos a trabajar ahora con el D. ¿Ya? Recuerden que omega 1 es la circunferencia que pasa por A, C' y B'. Y omega 2 es la circunferencia que pasa por B, H y C. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar por otro lado. Vamos a trabajar con D. Por aquí está omega 1 y por acá está omega 2. ¿Ya? Entonces vamos a hallar las potencias de D con respecto a omega 1 y omega 2. La potencia... No es necesario, ¿no? No, no es necesario. Quería hallar la potencia de D, pero no es necesario. No. Estoy haciendo cosas por las puras. Aquí nomás. ¿Qué más tenemos aquí? Algo que es medio obvio, justo por eso se me pasó. El cuadrilátero B, C', B', C es cíclico, ¿no? Voy a borrar esto. Cíclico. Entonces voy a tratar de trazar su circunferencia. Algo así ya. Y ahora usamos el teorema principal de eje radical, ¿no? Tenemos tres circunferencias, entonces todos sus ejes radicales concurren, ¿no? Ya tenemos un eje radical que es HX y el otro eje radical entre la de verde y omega 1 sería C', B', ¿no? A la de verde voy a llamar omega 3. Bueno, ese es el eje radical de omega 2 y omega 3. Ya sabemos que HX es el eje radical de omega 1 y omega 2, entonces como todos los ejes radicales concurren, lo que vamos a tener es que B'C', BC y HX concurren, ¿no? Este punto, digamos. ¿Ese punto quién es? Es el punto D, ¿no? Que D es la intersección de B'C' con BC. Y esa. Ya hemos probado entonces de que DH es perpendicular a M en el punto X, ¿no? Era simplemente eso. Entonces, vamos a ponerle DHX colineales, ¿ya?
hx colineales, y por lo tanto de h perpendicular a AM. Listo. ¿Está bien? ¿Todo claro aquí? Lema muy importante, ¿eh? Igual, memorícenselo, la demostración sobre todo. Y luego es el teorema principal de eje radical, ¿no? Tres circunferencias, sus ejes radicales concurren. Y ya. A ver. ¿Te salió con polares, dices? Si quieres puedes compartir tu idea mientras voy copiando el problema 5. ¿Qué se prueba ahí? Que AM es la polar de D, ¿no? Con respecto a omega 3, creo. No, eso no es. No, que HM es perpendicular a AD. HM perpendicular a AD, dices. Sí, Ah, claro, M es el centro de omega 3, ¿no? Ya. Y con eso haces ortocentro. sí. Ajá. Sí, está en polares. Lo que hizo Diego es, ya tienes omega 3, que se demuestra es que AD es la polar de H. Es un simple gráfico, ¿no? Un gráfico conocido es. Esta recta es la polar de este punto. Eso se cumple ahí. Entonces, el centro de la circunferencia con el punto P es perpendicular a su polar. Entonces, con eso llega que HM es perpendicular a D. Y luego en el triángulo ADM, como ya tiene una perpendicular, y acá está la otra, porque H es ortocentro del ABC, ahora tiene que H también es ortocentro de ADM. Con eso concluye que DH es perpendicular a ADM. Está bien, una solución. Un poco más corta, ¿no? Está bien, está bien.
ver, nos dicen que H es el ortocentro de un triángulo ABC. Las circunferencias es gamma, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la letra? Circunferencias TA, TB, centradas en el punto medio. Bueno, TA centrada en el punto medio de BC, que pasa por H, corta BC en A1, A2. Ya, entonces, normalmente se define B1, B2, y lo he puesto. C1, C2 también. Ya no lo puse para no ensuciar más el gráfico. Y nos pueden probar que A1, A2, B1, C2, C1, C2 son concíclicos, ¿no? Ya. Entonces, siguiendo el tutorial otra vez, demostrar que C tiene la misma potencia para TA y TB. Y concluir que A1, A2, B1, B2 es cíclico. Y justo en el gráfico parece, ¿no? Pareciera que este punto de concurrencia. Si es punto de concurrencia, ya está, ¿no? C pertenece al eje radical TA y TB. Y con eso ya tenemos que esto por esto, esto por esto, y ya, cíclico, ¿no? Pero no sabemos todavía eso. Ya, pues no sabemos todavía. Ya. Sí. No, sí sabemos, ¿no? Sí, de hecho, con eso sale más rápido. Ya, a ver, lo que voy a hacer es primero dibujar algo así para que no se vea tan evidente. Este va a ser el punto M, este va a ser el punto N, son puntos medios, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que MN es perpendicular a CH. H es el ortocentro. Acá está solo que no se ve. Ya, MN es perpendicular a CH. Y H ya es un punto en común entre TA y TB, ¿no? Entonces, está pasando algo así, ¿no? Acá está TA, acá está TB, acá están los centros, M y N, acá está H. Yo sé que esta recta, CH, es una recta que hace que sea perpendicular a MN, ¿no? Perpendicular. ¿Qué recta hace eso? El eje radical, ¿no? Sí. Entonces, HC debería ser eje radical y pasar por este punto. Entonces, HC es el eje radical. Es así, ¿no? TATB. ¿Ya? Y de esto podemos decir que la potencia C es la misma para ambas. ¿Y cuál es la potencia de C para TA? CA2 por CA1 es igual a la otra potencia que es CB2 por CB1. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? El cuadrilátero A1, A2, B2, B1 es cíclico. Análogamente, podemos concluir eso y sí, también, ¿no? Ya, con eso es suficiente para decir que todos los puntos son cíclicos o concíclicos. Sí, ¿no? Si fueran tres circunferencias distintas por eje radical,
¿qué tendríamos? Que B1, B2 con C1, C2 y A1, A2 concurren, ¿no? Y eso no pasa claramente, ¿no? Entonces, fueran tres circunferencias distintas por eje radical. A1, A2, B1, B2, C1, C2 concurren, que es una clara contradicción, ¿no? Si fueran circunferencias, vamos a tener por lo menos 5 puntos en una de ellas. Por lo tanto, de esos 5 puntos, hay 3 que ya definen una circunferencia. Y al final vamos a tener que los 6 puntos van a pertenecer a esa circunferencia. Esos ya se lo dejo a ustedes. Más o menos es así. A ver, este es C2C1, más o menos esto ya. Vamos a tener una circunferencia que pase por 5 puntos. Digamos, esto de aquí. No sabemos si pasa por el otro. Pero ya sabemos que C1 a 2 a 1 es cíclico. Su circunferencia es única, ¿no? C1 a 2 a 1, C2 es cíclico y ya tenemos esos 3 puntos. Este y este. Pasa una única circunferencia que es la de negro. Entonces también debería pasar por acá, por aquí, y ya está, ¿no? Todo sería cíclico. Entonces, fueron dos circunferencias, también ya está, ¿no? Entonces todos son cíclicos. Son cíclicos. ¿No? Tengan cuidado con eso. A veces no se cumple que los 6 son cíclicos y si tenemos 3 circunferencias que pasan por 4 de ellos cada uno. No siempre pasa eso, en este caso sí, porque fue un triángulo, ¿no? Hay que tener cuidado también con esas cosas.
Ya nos piden que APQ sean colineales, ¿no? Q está definido como la intersección de las circunferencias PDG y PF, donde D es una paralela ABC, P es un punto entre este triángulo y F se definen como las intersecciones de PB con PC y D, ¿no? Ya. Ya, vamos a seguir el tutorial y vamos a decir que si este ángulo vale beta y este ángulo vale teta, vamos a ubicar dos puntos en los lados AB y AC. El primer punto va a estar aquí, vamos a llamar punto X. Va a ser un punto tal que este ángulo sea igual a teta. Y por acá va a haber un punto Y, que haga que este ángulo sea igual a beta. ¿Para qué tomo eso? Para decir que los cuadriláteros PBCY cíclico y el cuadrilátero PXBC también es cíclico. ¿Qué más? Como ya tenemos una paralela, vamos a ignorar ángulos. Este es beta, este es teta, ¿no? Entonces también se cumple que el cuadrilátero FPE cíclico y el cuadrilátero GPXD es cíclico. Y estos son las dos circunferencias que me interesan para el problema, ¿no? Porque esas dos circunferencias me definen al punto Q. Entonces, lo que tendré que probar es que el punto A pertenece al eje radical de estas dos circunferencias, ¿no? Estas dos circunferencias son algo así. Ahí y por acá. Algo así. Con el primer probar que A, P y Q son colineales, debería probar que A pertenece al eje radical de esas dos circunferencias. Está bien, ¿no? Entonces, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a hallar la potencia de A con respecto a esta circunferencia y con respecto a la otra. Con respecto a esta circunferencia de la potencia de A, vamos a llamarle omega 1 hasta omega 2. ¿Ya? Con respecto a omega 1, ¿cuánto vale? Va a ser AX por AD, ¿verdad? Y con respecto a omega 2, la potencia de A con respecto a omega 2 va a ser ahí por AC. Por A es, ¿no? Bien, ahora sí vamos a usar lo primero que teníamos, ¿no? Estos dos cíclicos. Como tenemos estos cuadriláteros son cíclicos, el DXPC y el BPYC cíclicos, se dan cuenta las dos supuestas circunferencias pasan por B, P y C. Sabemos que si una circunferencia pasa por 3 puntos es única, ¿no? Entonces, esas supuestas dos circunferencias en realidad eran solo una. Todos estos puntos son cíclicos. Bueno, lo que me interesa de eso en realidad es que el cuadrilátero BXYC es cíclico. Como este cuadrilátero es cíclico,
podemos sacar que AX por AB es igual a AI por AC, ¿no? Ya. Entonces de aquí podemos sacar. Ya, este voy a llamar 1 mejor. Ya. En Como 1, son paralelos, ajá, como son paralelos, entonces ya vamos a ponerlo así, ya. AX entre AI es AC entre AB. Como dijeron por ahí, como hay una paralela, AC entre AB va a ser lo mismo que AE entre AD, ¿no? Entonces lo que tenemos es que AX por AD es igual a AI por AE. Ya está, ¿no? Lo que tenemos es entonces que la potencia de A respecto a omega 1 es igual a la potencia de A respecto a omega 2. Lo que quiere decir entonces que A pertenece al eje radical de omega 1 y omega 2. Por lo tanto, AP y Q son colineales. ¿Ya? Entonces lo importante de este problema era definir el X y el Y, ¿no? La recomendación para este tipo de problemas, quizás a uno le puede parecer un poco raro definir el X y el Y así de repente, ¿no? Una recomendación es que si tienen ya, a ver, aquí en el problema nos hablan de una circunferencia, otra circunferencia, tenemos una paralela. Cuando tenemos paralelas y circunferencias, ya de por sí vamos a tener varios cíclicos, ¿no? Si tenemos varios cíclicos, es muy probable, ¿ya? Cuando hay varios cíclicos, ¿no? Cuando hay varios cíclicos, es muy probable que haya muchos puntos que pertenezcan a una misma circunferencia y nos sirvan para el problema, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen varios cuadriláteros cíclicos y todavía no saben qué hacer, traten de definir otro punto que pertenezca a esa misma circunferencia que pasa por algún cuadrilátero y busquen algún punto especial, ¿no? En este caso, ese punto fue el punto X, ¿no? Para este cuadrilátero, el punto que sirvió es el punto X, ¿no? Para otro cuadrilátero era el punto Y. Una vez definimos eso, ya haciendo estas operaciones ya salió. Entonces ten en cuenta eso, ¿no? Varios cíclicos, seguramente vamos a tener más puntos que son cíclicos. Y tengamos que definir esos puntos, ¿sí? Una recomendación así, suelta. Espero que haya quedado claro ese problema.
Ya, este problema sí es más complicado, me parece. Sí, este problema vamos a trabajarlo un poco más. A ver, a veces es un triángulo con BCA 90. Ya, a ver, nos dicen que a veces un triángulo rectángulo, rectángulo en C, D pide tú sabes de C, X es un punto en el segmento CD, K es un punto del segmento X, tal que CB es igual a BK. L es un punto en el segmento X, tal que AC es igual a L. Y M es la intersección de BK con L, pero que MK es igual a ML. ¿A ¿Alguien le salió? No, es un poco más complicado, creo. Ya, siguiendo la guía, dice, vamos a definir omega 1 y omega 2 como las circunferencias que están centradas en A y B y pasan por C. Para eso primero voy a trazar esto aquí. No parece, pero prolongamos ya, solo estamos prolongando. Ya, espero que salga bien.
Algo así, ¿no? Bueno, no va a salir gráfico perfecto, pero que se entienda. Ya, de hecho está muy feo. Ya saben cómo es, ¿no? Es el centro aquí que pasa por C. O sea, como esto es 90, va a tener que ser tangente a BC. La otra circunferencia va a tener centro en B, radio BC. Como hay un 90 ahí, va a tener que ser tangente al lado AC. Y entonces esa circunferencia voy a llamar omega 1 y omega 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo primero que hay que ver es que, como esto es altura, ya lo hablamos antes, tenemos la unión de centros, un punto que está en las dos circunferencias, un punto de la intersección de las dos circunferencias, y acá está la perpendicular a la unión de centros, ¿no? Eso quiere decir que esa recta es el eje radical, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que ver es que CD es el eje radical de omega 1 y omega 2. Ya. Ahora tenemos que prolongar BX y AX. Vamos a prolongar. Prolongamos BX. Vamos a prolongar AX. Le voy a poner por intersección por aquí nomás, ya, porque no me alcanza a ver. Ya, esos puntos, para seguir con el tutorial, se van a llamar L1 y K1. Así que este es K1 y este es L1. Ya, adivinen qué se va a cumplir aquí. Se va a cumplir es que L, K, L1 y K1 es cíclico. ¿Por qué se cumple? Porque sabemos que X pertenece a CD, ¿no? CD es el eje radical de omega 1 y omega 2. Entonces la potencia de X con respecto a omega 1 es igual a la potencia de X con respecto a omega 2, ¿no? No hay duda de eso. Entonces, ¿cuál es la potencia de X con respecto a omega 1? Es XL1 por XL, ¿no? La potencia de X con respecto a omega 2 es XK por XK1. Entonces, esas dos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al gráfico. Esto por esto es igual a esto por esto. Entonces el cuadrilátero LK, L1K1 cíclico. Ya, el cíclico. Y ahora esta circunferencia va a ser omega 3, ¿ya? Este va a ser
omega 3. Eso es lo que dice el tutorial. Ahora dice que vamos a demostrar que ML y MK son tangentes a omega 3. Sí, ¿no? ML y MK son tangentes a omega 3. Ya. Voy a fijar un poquito el... No quiero hablar el gráfico, pero voy a tener que hacerlo. A ver. Ese es omega 3. Voy a demostrar que MK y ML son las tangentes desde M a omega 3. ¿Cómo haces eso? Es sencillo en realidad. Porque ¿qué tenemos? Primero, como esto es tangente, ¿no? ¿Se acuerdan que AC la tangente a omega 2? Vamos a tener que AC al cuadrado es igual a AK por AK1, ¿no? Es el cuadrado igual a AK por AK1. Pero AC es igual a L, ¿no? ¿Se acuerdan qué condición del problema? Entonces es AL al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado es esto por esto. Quiere decir eso que AL es la tangente, ¿no? Bueno, nuevamente podemos también decir que BK es tangente a omega 3. Lo mismo. Ya tenemos tangente tangente, entonces MK y ML son tangentes a omega 3. Entonces MK es igual a ML. Y está. ¿Está bien? ¿Se entendió el problema? Es una idea bastante bonita para este problema, ¿no? Este problema es un problema de la IMO del 2012, creo. O 2011, por ahí. Creo que también puede salir operando, pero operando bastante con trigonometría. Pero esa es una solución más corta, ¿no? Con eje radical. Creo que las cuentas con trigonometría también son bastante largas. Ya, a ver. Recomendación, algo así para ese tipo de problemas. Si tienen isósceles, muchos triángulos isósceles, también es una idea, ya, una idea que aparece muchas veces es tomar como centro al vértice que no es base, tengo isósceles y trazar su circunferencia, ¿no? Eso es lo que hicimos aquí. Teníamos triángulos isósceles y trazamos la circunferencia esta, ¿no? Y como justo tenía un 90, teníamos la tangente, así que por ahí ya se das cuenta que eso puede servir, ¿no? Una vez que tienes las circunferencias trazadas, creo que ya es un poco más natural prolongar el AX hasta K1 y el BX hasta L1. Y ya de ahí simplemente es eje radical y hacer un par de cuentas y ya está. Esa idea, ¿no? Esta idea es rescatable. Tienen isósceles, bastantes isósceles. Una idea que puede servir es eso, ¿no? Trazar la circunferencia con centro en el vértice, ahí con el lado, ¿no? Pueden buscar el problema también, ¿no? En la página de la IMO.
Creo que es 2011 o 2012. Por ahí. Problema 8. O el 10. Vamos a ver el problema 10. Ya el problema 8 es más gráfico que otra cosa. El problema 10 es un poquito más interesante porque ya no hablamos solo de circunferencias, sino también de puntos, que vienen a ser circunferencias puntuales. De gráfico X y Z son puntos de tangencia, M es punto medio de XP, probar que X y Z son colineales. Ya. A ver, ¿por qué digo que este problema es interesante? Porque hasta ahora hemos estado viendo eje radical con circunferencia, ¿no? En teoría, también decía que se puede tomar eje radical con un punto y una circunferencia, ¿no? ¿Cuál era su eje radical? Igual que con circunferencias. Vamos a ver, si son dos circunferencias, el eje radical, vamos a llamarlo así, ¿no? El punto medio de este segmento, formado por los puntos de tangencia, pertenece al eje radical porque L al cuadrado es la potencia de este punto P para esta circunferencia. Y lo mismo, ¿no? L al cuadrado es la potencia de P para esta circunferencia. Entonces, P pertenece al eje radical. Y el punto medio de abajo también, ¿no? O sea, MLQ también pertenece al eje radical. Entonces, ese es el eje radical, que une los puntos medios y los segmentos más por puntos de tangencia. Ahora, si esta circunferencia la volvemos cada vez más pequeña, ¿no? La circunferencia de azul, vamos a volverlo tan pequeño posible que se vuelve un punto. Entonces, se llama circunferencia puntual. Y el eje radical, para digamos este punto que le vamos a llamar el punto P y omega nada más. El eje radical del punto P y omega va a ser esto. Pasa por los puntos medios de PA y PB. ¿Por qué? Porque este punto X, digamos, tiene potencial del cuadrado para omega y también el del cuadrado para P, ¿ya? Para circunferencias puntuales, en cualquier punto, tiene potencia, si la distancia es L, su potencia es L al cuadrado, nada más. Y entonces eso vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo vamos a usar? Para decir esto, si nos vamos al punto P, esta circunferencia que va a ser omega 2, este va a ser omega 1. El eje radical entre P y omega 2 pasa por los puntos medios de PI y PZ, ¿no? Este es el eje radical. Esto no se ve con negro, voy a ponerlo con rojo. ¿Ya? Ya, ¿y qué más? Si hacemos el teorema de las tres circunferencias con los ejes radicales,
pero ahora con un punto y dos circunferencias. Vamos a tener que el eje radical de omega 1, omega 2, que es este, el eje radical de P y omega 2, que es la línea de rojo, y el eje radical entre omega 1 y P, que es una recta que pasa por M, ¿no? Algo así. Concurren. Pero como ya podemos ver, los ejes radicales, este de aquí, el último que llamé, y el eje radical entre omega 1 y omega 2 pasan por M, ¿no? Ya tenemos el punto de corte, entonces este eje radical de rojo, que era entre P y omega 3, pasa por M, ¿no? Pasa por M, entonces tenemos esto. Pero ahora tenemos una figura algo así, ¿no? P, M, X, el eje radical. Acá están los puntos medios de PI y PZ, ¿no? M también era punto medio, ¿no? M es punto medio de XP. Entonces nos digamos a B, B, C, C. Creo que es claro que estos puntos son colineales, ¿no? Por base media simplemente. Esto es paralelo a esto es paralelo a esto, y estos ya son colineales, entonces también son colineales, ¿no? Y ya está. Entonces X y Z son colineales. Quise tocar este problema para que no se queden solo con que el eje radical sirve para circunferencias, sino también puede servir uno para puntos, ¿no? Y ya, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre los problemas que hemos visto ahora? ¿O sobre la teoría en general de eje radical? Esos son los únicos problemas que vamos a tocar ya. El 8 y el 9 ya quedarán para ustedes. Recuerden que igual tienen el tutorial para ver el proceso de las soluciones, ¿no? El 9 es un poquito más largo, solo porque bueno, hay que mostrar varios cíclicos, ¿no? El 9 también es un problema IMO del 2016. 2016. Para el problema 8, como voy a ponerlo aquí. De hecho, la tarea va a ser el problema 8. El problema 9 es muy largo, no nos quiero estresar escribiendo soluciones largas. Me pongo el gráfico ya, para que no, por si acaso. Lo que nos dice que los puntos medios de AP, ED y BC son colineales. ¿Ya? La idea del tutorial, no se preocupen, pueden leer el tutorial, es que definen las circunferencias que tienen diámetros AP, ED y BC y encuentren dos puntos por los cuales pasan esas tres circunferencias y demuestran que
como pasa eso ahí, o sea, hay tres circunferencias que pasan por dos puntos fijos, digamos, que hemos hallado esos puntos. Son circunferencias coaxiales, ¿no? ¿Qué quiere decir circunferencias coaxiales? Que sus centros son colineales. ¿Por qué? Porque como este es el eje radical y la unión de centros es perpendicular al eje radical, entonces perpendicular y este perpendicular, por lo tanto son colineales, ¿no? Es simplemente usar esa idea como ayuda práctica, nada más. Pueden ir trazando alturas, ¿no? Por estas alturas, aquí está la circunferencia con diámetro AP, ¿no? Tracen alturas, hay en los puntos, estos aquí, y ya, con eso concluyen que los puntos medios de esos segmentos son colineales. ¿Por qué los puntos medios? Porque los puntos medios son los centros, ¿no? Por eso tienen diámetro S. Ya, esa va a ser la tarea por hoy. Nada, recuerden que la tarea ahora se sube a la plataforma Cosimat. Ya, si tienen alguna duda, recuerden, sobre este problema o la clase en general, pueden hacerlo ahora. En 2 minutos cierro la sesión. Esto de acá es un teorema, ¿ya? Esto es un teorema. El problema 8 es un teorema, no me acuerdo el nombre ahorita. Es un teorema. Esto es... No me acuerdo el nombre ahorita, creo que la recta que pasa por los 3 puntos se llama recta de Gauss. No recuerdo el nombre exactamente ahora. Pero lo importante es que es un teorema. Y es un teorema conocido, entonces en cualquier examen de olimpiadas pueden usarlo, ¿no? Simplemente decir eso. Por teorema sabemos que esos puntos son colineales. ¿Ya? Podemos usarlo en cualquier examen. Por cierto, traten de hacer esto con eje radical, ¿ya? Creo que también sale con áreas, llenando áreas y por ahí dando cierta ecuación que solo se cumple cuando los puntos son colineales. Y háganlo con eje radical, ¿ya? Así como les he dicho. Y entonces si no vamos a quedar.
Sí, y nos vamos a quedar. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.